tal vez no cristiana, sino otro tipo de iglesia. Y en esa iglesia como que veíamos a Dios como alguien lejano y hacíamos cosas, algún tipo de costumbres de que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, pero realmente en nuestro interior no pasaba nada. Y esa es la diferencia de encontrarnos con Cristo, que Cristo hace algo en nuestro interior. Con Él podemos llegar a tener algo que en ningún otro lugar podemos encontrar. Y esta es una historia con la que quiero abrir, que está en Juan 4, y yo sé que muchos la han escuchado, sobre una mujer samaritana que fue a sacar agua de un pozo, y dice la Biblia que fue a las 12 del mediodía cuando ya hacía mucho calor. Y esta mujer fue a una hora donde generalmente no iban las personas o las mujeres a sacar agua del pozo. Ella fue a una hora que era poco común, pero para ella esa era la hora que ella lo solía hacer. La razón era que ella cargaba con una vergüenza en su vida. Había un área de su vida donde ella había fracasado no solo una vez, sino muchas veces. Porque la historia cuenta que ella se había casado 4 veces y ahora estaba en concubinato, vivía con un hombre que no era su esposo. Y entonces en ese tiempo, hermanos, ser una mujer que se había casado varias veces, si de por sí hoy en día se ve mal, ¿verdad? Se ve mal cuando una mujer se casa varias veces, pero no se ve tan mal como en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos eso era un gran escándalo. Y sabe que al principio, cuando yo empecé a leer la Biblia, pensaba que posiblemente la mujer era la que había tomado la decisión de divorciarse, pero a medida que he estudiado la palabra, que he conocido la cultura de ese tiempo, los estudiosos dicen que es muy poco probable que una mujer en ese tiempo se divorciara por ella misma, que ella tomara la decisión, porque en ese tiempo las mujeres dependían totalmente de los hombres. Entonces, posiblemente, la Biblia no dice qué pasó en la vida de esta mujer, pero posiblemente fue repudiada, rechazada varias veces. O sea que el marido que tenía le decía, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, vete de mi casa. En otras ocasiones pudo ser que su esposo muriera, ¿verdad? Puede ser que haya quedado viuda varias veces, porque en ese tiempo, hermanos, eran tiempos donde la vida era muy cruel, la medicina no estaba tan avanzada, la gente moría con facilidad por cualquier cosa. Entonces, esta era una mujer que cargaba una vergüenza sobre ella. Por eso ella no se juntaba a la misma hora que se juntaba el resto de las mujeres a sacar el agua, porque ella cargaba con un estigma social: la dejada, la divorciada, la repudiada, la rechazada, y no solo por su vida amorosa, sino que las demás personas, hermanos, como dicen en mi país, pueblo pequeño, infierno grande. En ese tiempo, hermanos, en esas villas donde vivían o en esas ciudades, eso todo el mundo se conocía, todo el mundo conocía la historia de la gente. Y entonces por eso ella estaba en una hora que no era común, pero la parte linda de esta historia es que un día se encuentra con alguien en el pozo, en un día cotidiano, en un día común y corriente, cuando ella no quería ver a nadie a causa de su vergüenza. Jesús decide encontrarse con ella. Y eso es lo que a mí me encanta del Señor. Y usted tiene que aprender esto de Dios, y yo quiero que esto se le grabe a usted muy bien siempre en su corazón. Él siempre busca a la gente que no es perfecta, que tiene debilidades, que tiene falencias, que ha fracasado en áreas de su vida. ¿Sabe? Cuando la gente te rechaza, siempre hay alguien que está dispuesto a dar la vida por ti. Y solo es uno. Yo creo que usted se va a preguntar, ¿pero quién?
Pregúntese quién que usted conozca daría la vida por usted. Quién que usted conozca la ama tanto que estaría dispuesto a dar su vida para que usted se libre de un castigo. Dice la Biblia que nadie lo haría ni siquiera, o de pronto por fuerza lo harían por alguien muy amado, por alguien muy bueno. Pero no, la Biblia dice que nosotras, con todas nuestras fallas, nuestras falencias, nuestros fracasos, nuestras heridas, Jesús nos amó tanto que decidió buscarnos y morir por nosotras. Entonces el amor de Jesús, hermanas, es un amor que nunca en la vida nadie ha podido comprender. Porque es un amor que nos amó antes de que nosotras le pudiéramos siquiera dar algo a cambio. Es una persona que nos quiso cuando éramos inqueribles, cuando estábamos amargadas, cuando estábamos rotas, cuando la gente decía no sirve para nada. Ahí llega Jesús a este pozo a encontrarse con esta mujer. Y yo le pido que lea la historia después en Juan 4, porque no quiero tomarme más tiempo en este punto, pero quiero decirle que Jesús le da una revelación muy profunda a esta mujer, que es lo que yo quiero que aprendamos hoy, que es la palabra que Dios me dio para ustedes hoy. Porque yo le oro, hermanas, no crea que yo me paro aquí, ay, a ver, voy a abrir, que voy a... No, yo oro para buscar lo que Dios quiere hablarle a usted hoy. Por eso yo le pido que abra su corazón de lo que Dios le quiere enseñar hoy, porque si usted agarra esta verdad, yo sé que esto le va a cambiar su vida como me la cambió a mí. Y entonces vea, Jesús habla varias cosas con esta mujer, pero lo que más quiero yo hablarle a usted hoy es que Jesús le dice a ella: si tú supieras, esto está en Juan 4:13, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, le dice Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene algo especial para ti. ¿Tú sabías eso? Dios tiene un regalo especial para ti. Y le dice: ¿y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Entonces la mujer le dice: ¿cómo me vas a dar agua si no tienes un balde, no tienes una cuerda, no tienes cómo sacar agua del pozo? Porque ella pensaba que Jesús le estaba hablando de un agua física. Pero entonces Jesús le sigue diciendo: cualquiera que beba del agua que está en este pozo volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, ¿quién lo da? Jesús. No tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota como una frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Le dice que es algo que pasa en el interior de la persona. Le está hablando a una mujer que ha fracasado, una mujer que ha buscado solucionar por ella misma su vida y ha fracasado totalmente, y le dice: si tú supieras lo que yo te puedo dar, me lo pedirías. Y es un agua, le dice, que corre desde el interior para todo aquel que cree en mí. Pero entonces a veces yo sé que hemos escuchado esto muchas veces, que dentro de nosotros va a correr un agua, pero ¿qué significa en sí el agua? Porque Jesús usaba muchas alegorías, muchos ejemplos para enseñar verdades espirituales. Pero mire que yo encontré que en Juan 7, él vuelve a hablar de esta agua. Y póngame mucha atención porque esto es bien interesante. En Juan 7:37 dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Imagínese usted en una reunión y que alguien se ponga de pie y grite. Eso fue lo que hizo Jesús. Y dijo: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. O sea, esta agua es para toda persona que ha venido a Jesús y que le ha dicho: Señor, yo te abro mi corazón, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, te quiero como mi Señor y mi Salvador. Toda persona tiene esta agua.
Y escúcheme, entonces sigue diciendo él, pues la escritura declara, esto es lo que dice Jesús, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Ve, ahí está volviendo a hablar lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que le dijo a la mujer. Pero aquí en el versículo 39 nos da la clave, nos dice, ¿qué es esa agua? Dice, con la expresión agua viva, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Entonces la predicación de hoy se llama Necesitamos al Espíritu. Y el agua del que está hablando Jesús aquí, aunque siempre lo vemos como algo alegórico, poético, bonito, ¿verdad? Siempre decimos, sí va a fluir dentro de mí un agua. ¿A qué se está refiriendo Jesús? El Espíritu Santo. Hay un poder, hay algo que va a venir dentro de ti cuando tú crees en Jesús, que va a ser desde tu interior que brote algo que fluya y refresque tu vida. Dios empieza a decir, Jesús va a fluir en ustedes. Y entonces, ¿cómo es el fluir de un agua viva? Porque nos preguntamos qué es un agua viva. Un agua viva, ¿sabe qué es? Es un agua que va corriendo como un río. Sí, que no está estancado, que no está ahí quieto, sino que tiene corriente. Y entonces, si usted se piensa en eso, ¿qué significa eso? Que es algo que está en continuo movimiento. Usted cuando ha ido al río, los hermanos Soto que van todos los años al río, más veces al año ellos nos podrán decir, usted cuando va a un río, si usted se queda así, ¿qué va a pasar? Se lo lleva la corriente, ¿verdad, Jocelyn? Se la lleva la corriente. O sea, no estás quieto, tienes que estar agarrándote de algo. ¿Por qué? Porque el agua fluye. Cuando el Espíritu Santo está fluyendo dentro de ti, tú no estás estático. Tú vas creciendo, tú vas avanzando, tú vas de gloria en gloria, de victoria en victoria. No eres la misma. Cuando el Espíritu Santo está fluyendo en una vida, tú nunca entras en monotonía, en aburrimiento, porque el Espíritu Santo es un agua viva. O sea, no es un agua muerta, no es un agua estancada. ¿Qué pasa cuando el agua está estancada? Empieza a oler mal, está sucia, ¿verdad? Pero cuando está el agua corriendo, cuando tiene corriente, todo mugre que usted le tire a esa agua, ¿qué va a pasar? Se va. Eso es cuando el Espíritu Santo fluye. Hay purificación en la vida de la persona. Cuando la persona recibe esa agua, empieza a ser purificada por dentro. Toda la mugre que traemos del pasado, toda la mugre que traemos del mundo, toda la mugre que traemos de nuestras costumbres, el Espíritu empieza a hacer una obra. Él empieza activamente a hacer algo dentro de ti. Y dijo Jesús, ¿en dónde? En el interior. No es algo superficial, como a veces muchas personas creen. No es como que nada más, llegué a la iglesia y soy parte de una religión y ahora me cambié, ¿verdad? De iglesia y ahora estoy en comunión con estas personas y me gustan las actividades. No, esto es algo más que algo superficial. Esta es una obra de Dios mismo dentro de ti, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántas sabemos que Dios es uno en tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, el Padre y el Hijo habitan dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios llega a un lugar y cuando Dios llega a una persona, Él es tan poderoso que ese lugar y esa persona no pueden ser la misma persona. Por eso esto es algo más que una religión, algo más que un ritual, algo más que unas canciones, algo más que sentarte a escuchar a una persona con un micrófono. Esta es la obra del Dios mismo, poderoso, fluyendo en tu interior y transformando tu vida.
ahorita que yo estoy hablando, no solo son palabras que salen de mi boca, es la unción del Espíritu Santo que está obrando dentro de ti, que se mueve en la atmósfera, que se mueve en los aires. Es algo más allá que algo humano, que algo superficial, que algo por encima. Entonces, muchas veces la gente, las mujeres, cometen el error de tratar de arreglar su vida en sus propias fuerzas y de una manera superficial. No, pues yo ahora me voy a cambiar, voy a ser otra mujer, y en sus propias fuerzas empiezan a tratar de actuar de manera cristiana. Y escuchamos predicaciones, enseñanzas que efectivamente el Señor nos dice, una persona cristiana debería ser así, debería ser así. Por ejemplo, debería amar al que le ofende. Y cuando a ti te ofenden, tú dices, no, yo tengo que actuar de una manera cristiana, pero ¿cuántas saben que en sus fuerzas quieres ahorcar a la persona, verdad? Que tú en tus fuerzas no puedes. ¿Cuántas ya se dieron cuenta que en sus fuerzas fracasan? Yo soy la primera. Mire, mis primeros caminos, en los caminos de Dios, yo mantenía fracasando a toda hora. De fracaso en fracaso. No iba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como dice la Biblia, sino iba de fracaso en fracaso y de caída en caída, hermanos. Yo trataba de ser una buena cristiana y no funcionaba para mí. Hasta que el Señor me dijo, porque eso sí, yo he buscado a Dios, oro y le digo, Señor, ¿qué hago mal? Y el Señor me dijo, necesitas al Espíritu. Necesitamos al fluir del Espíritu en nuestra vida. Necesitamos a Dios fluyendo en nuestro interior. ¿Y sabe qué empieza a pasar? Cuando usted empieza a tener ese fluir del Espíritu, entonces ahí es donde cosas empiezan a pasar en ti que no son provocadas por ti. Si no es Dios el que empieza a traer ese fluir de Dios y Él empieza a transformar tu vida a medida que tú te dispongas y busques a Dios. Entonces, la clave no es yo en mis fuerzas ver cómo me las arreglo para agradar a Dios. La clave es yo me rindo a Dios, yo me humillo delante de Dios, le digo, Señor, no puedo, ayúdame, busco la ayuda del Espíritu y ahí entra Él a actuar en medio de mi debilidad. Ahí entra Él a actuar cuando yo no sé qué hacer. Ahí entra Él a actuar cuando yo necesito un consejo, cuando necesito tomar una decisión, cuando estoy cansada, cuando no tengo fuerzas, cuando estoy desanimada. Siempre entra el Espíritu. Es su poder, es su gracia la que nos ayuda. Y sabe, yo veo a veces a las mujeres que están con problemas, que están con batallas, que están tristes, y yo le digo, Señor, ¿cómo las puedo ayudar? Y cuando estaba orando por este momento, Él me dijo, diles del Espíritu, diles que necesitan buscar el fluir del Espíritu Santo en sus vidas, diles que necesitan al Espíritu Santo. Y sabe, el Señor dijo, todo aquel que cree en mí, de su interior va a fluir el Espíritu. Y entonces esto nos da una promesa, que todo aquel que tiene a Jesús en su corazón genuinamente, o sea que sinceramente le ha abierto su corazón a Dios, tiene al Espíritu Santo. Eso ya es algo que Dios lo prometió. Pero vea lo que dice en 2 Corintios 13:14. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Mire lo que les dice. Escuchen 3 cosas: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta palabra comunión, como muchos la saben ya, es koinonía. Y la palabra koinonía es una relación estrecha, una interacción. Como por ejemplo, cuando venimos a la iglesia y hablamos entre nosotras, estamos teniendo una comunión.
Pero ¿cuántos saben que las comuniones con las diferentes personas son distintas? Tú hay con personas que tienes una comunión superficial, como por ejemplo con una compañera del trabajo. A ti te preguntan, ¿tú conoces a Josefita de tu trabajo? Sí, yo la conozco, llevo 10 años trabajando con ella, sé todo de su vida, con quién está casada, sus hijos. Imagínate 10 años, cuánto no conoces a una persona, pero no tienes una comunión íntima. No has vivido una intimidad con esa persona que de pronto como con tu cónyuge o con tu mamá o no sé, cualquier persona con la que tú seas muy cercana, muy cercana. Entonces aquí el Señor, por medio de Pablo, nos está diciendo que hay una comunión con el Espíritu Santo, o sea que nosotros podemos tener una interacción estrecha, una relación estrecha con el Espíritu Santo. Que nosotras podemos ir con Él cuando no sabemos qué hacer. Que nosotras necesitamos de Él aún para orar, hermanas. Dice la Biblia que nosotras no sabemos cómo orar, que es el Espíritu el que nos ayuda. Y sabe, yo quiero decirle algo. Hay 32 cosas que yo anoté. Yo las voy a leer rápidamente porque ya casi no tengo tiempo, pero quiero mostrarle algunas cosas que están listadas acá que hace el Espíritu Santo. Estas son algunas porque la Biblia dice muchísimo más. Y yo al final estaba escribiendo más y dije, no, ya lo voy a dejar aquí porque entonces no acabamos. Pero yo se las quiero leer rápidamente. ¿Están saliendo en la pantalla? ¿Sí? Téngame mucha atención, yo se las voy a leer, no hay problema. Entonces, mire, cosas que el Espíritu Santo hace. Si quieres, apágalo, no hay problema. Cosas que el Espíritu Santo hace. ¿Están listas? Eso es una buena noticia, hermanas. Yo cuando estuve viendo, yo me quedé, wow, por eso se las quiero leer. Él nos enseña, Él nos ayuda, Él nos guía, Él habla, Él revela, Él instruye, Él testifica de Jesús, Él nos consuela, Él nos llena, Él nos llama, Él nos fortalece, Él nos ayuda a orar, Él da testimonio de la verdad, Él trae alegría, Él trae libertad, Él nos ayuda a obedecer, Él nos transforma, Él vive en nosotros, Él nos libera, Él nos renueva, Él produce fruto en nosotros, Él da dones, Él nos guía, Él nos convence, Él nos santifica, Él nos empodera, Él nos une, Él nos sella, Él nos da acceso al Padre, Él nos permite esperar, Él nos ayuda a vencer los deseos pecaminosos. Él expulsa demonios. Él nos ayuda a amar a los demás. Mire todas las cosas que acabé de mencionar que hace el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanas. Sin el Espíritu Santo no podemos. Sin el fluir de Dios y por medio del Espíritu Santo en nuestra vida no vamos a poder. Necesitamos buscar el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos buscar esa comunión con Dios porque Él es el que Jesús dejó para ayudarnos. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Y sus discípulos se quedaron impactados porque dijeron, ¿cómo? Porque cuando no sabían qué hacer, ¿qué hacían? Iban con Jesús. Vino un hombre con un hijo endemoniado y ellos no pudieron echar el demonio fuera. Y entonces iban y le decían, Señor, no lo pudimos echar fuera. Y Jesús fue y en un segundo lo echó fuera. Luego hablaban la palabra de Dios y ellos no entendían. Pero cuando llegaban a la casa le decían, Señor, ¿qué fue lo que tú enseñaste? No entendimos. Y Jesús les explicaba. Jesús era el que les daba rumbo, el que les daba dirección, el que les daba propósito. Y Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Él dice, ¿cómo? ¿Quién nos va a cuidar?
¿Quién nos va a dar dirección? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Y él les dice, no, les conviene que yo no esté. Dice, porque el Padre les va a mandar a alguien. Les va a mandar un consolador, les va a mandar un ayudador. El Padre les va a mandar al Espíritu, pero les dice, no, primero les dice, ustedes me van a ser testigos. Ustedes van a testificar de mí en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero les dice, pero no empiecen nada antes de que el Espíritu venga sobre ustedes. Y por eso ellos estaban esperando en Jerusalén. 150 estaba esperando. Quiero decirle una nota muy importante. Esto no lo pensaba decir porque no me quería alargar tanto, pero esto es algo bien importante. Dice la Biblia que Jesús se le aparece a más de 500 personas después de que resucita. Alrededor de más de 500 personas les dice, no empiecen nada, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no haya venido sobre ustedes. ¿Y cuántas personas estaban orando, esperando el Espíritu Santo? 150. ¿Y dónde estaba el resto? Amén. Eso, se fueron. Yo creo que dijeron, no, es que yo no tengo tiempo para orar. Yo no tengo tiempo para andar en esas reuniones. No, yo tengo que ir a lavar la ropa, atender los niños. Yo tengo mucho que hacer porque dice que ahí habían mujeres también. Entre esos 150, incluida la que fue la madre de Jesús en carne, María. Y ahí estaba María Magdalena, ahí estaban todas esas mujeres que servían a Jesús, pero muchos se fueron. Y quiero decirles, hermanas, que es un error garrafal tener a Jesús y pretender vivir la vida cristiana sin la comunión del Espíritu Santo. Mire, va a estar usted frustrada. Usted se va a dar cuenta que esto le queda grande. Usted va a decir, no, yo veo que todas pueden y yo no puedo. No es eso, es el poder del Espíritu el que hace la diferencia. Porque todas nosotras realmente no podemos hacerlo. Pero ¿cuántas saben que sería ilógico que Dios nos pida que hagamos algo que nosotras no podemos hacer? Perdona al que te ofende. Ora por tu enemigo. Mantengan unidos en un mismo sentir. La unidad, hermanos, es difícil. Tolérense unos a otros. No griten, anden en gozo en medio de las pruebas. ¿Cuántos saben que esa es una difícil, verdad? El Santiago bien tremendo. Gócense en medio de las pruebas, dice el Espíritu. Y uno dice, pero ¿cómo es eso posible? Gozarme en medio del problema, en medio de la aflicción. No, eso suena algo imposible. Pero sabe, por eso Dios nos dejó al Espíritu. Porque Él sabe que humanamente es imposible, humanamente no se puede, solas no podemos hacer este propósito, esta visión, esto que Dios nos mandó a hacer, esta misión que es del cielo, el propósito de tu vida, no lo puedes hacer sin el Espíritu Santo, no puedes sanar tu alma sin el Espíritu, no puedes tener fuerzas en tu debilidad sin el Espíritu, no puedes tener hambre y sed de Dios sin el Espíritu, no puedes ser una mujer recta de Dios sin el Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos deja, ustedes deberían hacer así, deberían hacer así. ¿Cómo? Gócense en las pruebas, etcétera, otro tipo de cosas, porque Él sabe que tenemos el poder del Espíritu. Y dice la Biblia que fue ese poder el que levantó a Cristo de los muertos. Es ese Espíritu el que dice la Escritura que cuando no había nada, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y cuando Dios dice, hágase la luz, cuando Dios dijo, háganse las lumbreras, hágase el cielo, la tierra, etcétera, el Espíritu iba creando con la voz de Dios. Es algo bien poderoso porque el Espíritu siempre está en movimiento. El Espíritu siempre te está trayendo la
voz de Dios. El Espíritu siempre te está levantando, te está animando, te está dando pasión por Dios, fuego, te está dando dirección, fuerza. Es el Espíritu el que te consuela, el que te da visión para ver como Dios ve. Porque ¿sabe cuál es nuestro problema? Hermanas, yo le voy a decir cuál es el problema de nuestra vida, que nosotros no hemos aprendido a ver como Dios ve. Y el Espíritu nos empieza a mostrar como el Dios ve. Y cuando nosotras empezamos a cambiar la manera como vemos las cosas y empezamos a ver como Dios ve, entonces nuestra vida empieza a cambiar y nuestra actitud empieza a cambiar hacia las cosas. Pero sabe, Dios nos deja ese poder al creyente. Él nos sella con el Espíritu y dicen, yo no les he dado espíritu de temor, no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Cuando está el Espíritu Santo, hay dominio en la persona. Por eso esa gente que dice que tiene el Espíritu y no se puede dominar, eso no existe, hermanas. El Espíritu te ayuda a dominarte. Cuando el Espíritu Santo está, hay dominio en ti. Y dice que Él nos da paz, que Él nos da amor, que Él nos da paciencia. ¿Cuántas la necesitan, verdad? Hay gente que dice, Señor, dame paciencia. Oran a Dios, llénese del Espíritu. Y va a ver usted cómo se empieza a volver una persona paciente, una persona tolerante. Usted empieza a ver cómo Dios ve, pero todo eso no es en su fuerza, hermana. Por eso es que hay cristianos que se frustran, porque están tratando de cambiar en sus fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando no tengas fuerza, necesitas al Espíritu. Necesitas ir a arrodillarte y decir, Señor, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, ya no tengo fuerzas, ayúdame en medio de esta debilidad, muéstrame lo que tú estás viendo. Cuando estás desanimada, necesitas al Espíritu. Yo voy a decir algunas cosas y quiero que usted conmigo diga, necesito al Espíritu. ¿Están listas? Cuando te sientas incapaz, necesito al Espíritu. Vamos, las quiero escuchar. Cuando te sientas que no sabes qué hacer, qué decisión tomar, necesito al Espíritu. Cuando tenga que enfrentar un problema, necesito al Espíritu. Cuando me sienta mal, desanimada, afligida, necesito al Espíritu. Cuando me sienta confundida, que no entiendo, necesito al Espíritu. Cuando me sienta herida, que hirieron mi corazón, necesito al Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria. Hay un pasaje que a mí me ha gustado mucho que está en Hechos 4:29 y que habla de cuando los discípulos, porque ustedes saben que ellos empiezan, continuando en lo que dejé, ellos se van a orar porque el Señor le dice, quédense ahí esperando. Sin el Espíritu ni comiencen. Por eso usted no puede comenzar su vida cristiana sin el fluir del Espíritu, hermana. No puede. Usted no puede empezar a criar esos hijos sin la ayuda del Espíritu. Usted no puede con ese matrimonio sin la ayuda del Espíritu. Usted no puede ser testigo sin la ayuda del Espíritu. Por eso Jesús les dijo, ni empiecen nada porque van directo al fracaso. Esperen a que venga la promesa del Padre. Y entonces, como ustedes saben, aquel pescador torpe, malgeniado, llamado Pedro, estaba allí entre todos ellos y dice la Biblia que viene el Espíritu Santo sobre los 150, ustedes conocen la historia, y con poder los llena. Y entonces se levanta Pedro porque se reúne una multitud, porque cae un estruendo, o sea, algo como que si hubiera caído algo fuerte, un ruido muy fuerte, y la gente viene y se aglomera y dice, están borrachos porque están actuando de manera extraña, estaban hablando en lenguas, estaban temblando, quizás llorando, adorando a Dios. Y entonces Pedro
aquel descalificado, aquel que había negado a Jesús 3 veces, aquel fracasado que aún había maldecido a Jesús en su cara. Aquel que nadie daba un peso por ese hombre, se levanta y con un poder y una sabiduría lleno del Espíritu se gana 3,000 personas en una predicación. Y se llena de tal poder que dice la Biblia que cuando él caminaba y la sombra de él pasaba por un lugar, la gente ponía a los enfermos porque la gente se sanaba con la sombra de Pedro. Cuando viene el Espíritu Santo, hermanas mías, Él te capacita, te habilita, te da la fuerza, te da el poder para hacer cosas que en tu fuerza jamás podrías hacer. Por eso nosotros tenemos que entender que el Espíritu del Todopoderoso está en nosotras. Pero a veces vemos las situaciones solo en nuestra capacidad humana. Y estamos siempre con el cassette que el diablo ha puesto en nosotras desde la niñez. No puedo, no se puede, no soy apta, esto no es para mí, no soy capaz, no lo hago bien, todos lo hacen bien, pero yo no. Dios quiere a todos, a mí no. Dios oye a todos, pero a mí no. Pero hay alguien que te dijo, yo te di el Espíritu Santo. Quiero que usted sepa esto, y esto es una verdad muy grande, muy grande. El mismo Espíritu de Dios vive dentro de ti. Dios mismo vive dentro de ti. O sea que tú no tienes que ir a ningún lugar para hablar con Él. Con que tú en tu interior tengas una conversación con Él, Él ya te oye. Cuando tú estés pasando un momento difícil, tú tienes acceso inmediatamente a hablar con Él. Inmediatamente, Señor, dame sabiduría. Ay, yo creo que esa es la oración que yo más hago, hermanas. Ay, Señor, dame sabiduría. Miren que cuando ustedes, yo ya les he contado, cuando ustedes me están contando algo, yo estoy por dentro, Espíritu Santo, dame la palabra para la hermana. Dame sabiduría, Señor, porque yo no sé qué decirle. Y entonces de repente yo empiezo a hablar y ahí hasta yo digo, ay, gracias, Señor. El Señor me empieza a dar sabiduría y así es con mis hijos, así es con mi esposo. Yo le digo, Señor, dame sabiduría. O cuando ya me quiero poner mal, le digo, Señor, dame paz. Necesito que tú me des paz en esta situación. Dame calma, Señor. Ayúdame a calmarme, que ya estoy que me quiero salir de mi ropa, ¿no? Dicen por ahí. Pero sabe, usted tiene acceso, y esto yo le quiero enseñar a usted muy bien, de que usted puede empezar a pedirle al Espíritu Santo que le ayude. ¿Cuál es su problema? No me responda ahorita. Usted nomás empiece a pensarlo. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Usted ahí mismo, cuando se esté enfrentando a esa situación, usted tiene que pedirle al Espíritu, Señor, ¿qué hago? Señor, dame fuerzas, dame sabiduría, dime qué puedo hacer en esta situación. Pero después usted esté dispuesta a oír. Porque hay personas que se acostumbran mucho a orar, pero no aprenden a oír. Y a veces el Espíritu, por eso es que Jesús decía, oigan lo que el Espíritu les dice. El que tenga oídos para oír, oiga, decía Jesús. Lo que el Espíritu les dice, ¿por qué? Porque después de que usted le presente su problema al Señor, Él va a usar algo para hablarle. Y a veces no le va a hablar lo que usted piensa que le va a hablar, sino que Él le va a hablar lo que Él le quiere hablar, pero eso es lo que usted necesita oír. Por eso, muchas veces, cuando usted se esté sintiendo mal o usted está en una situación que no entienda, usted dígale, Espíritu Santo, dame una palabra, háblame,
Muéstrame, Señor, qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Porque, sabe, yo le quiero decir algo. El Espíritu Santo va a estar obrando en tu situación, pero tú tienes que abrir tu corazón para obedecer la instrucción del Espíritu. Tú tienes que abrir tu corazón para que el Señor empiece a obrar en tu corazón y obedecer. Porque ¿sabe qué empieza a pasar? Cuando el Espíritu nos habla y nosotros continuamente no hacemos lo que Él dice, Él deja de hablar. Él ya nos deja. Entonces, si nosotros queremos escuchar cada vez más a Dios, porque yo sé que ese es el deseo de muchas personas. Siempre me dicen, ¿cómo puedo oír más a Dios? Es que yo le hablo y le pregunto y siento que Él no me oye. Siento que Él no me responde nada. Yo no le entiendo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que usted está esperando algo que quiere que Él le diga y no se abre a que Él le hable de cualquier cosa. Y le voy a dar aquí un ejemplo muy rápido porque tengo tiempo. Gracias, Señor, porque me ayudaste con el tiempo. Cuando Job, ustedes se acuerdan lo que pasó con Job, ¿verdad? Y eso es algo bien impresionante, que él pierde sus hijos en un día, pierde todas sus posesiones, queda enfermo y él pasa muchos capítulos donde vienen sus amigos y prácticamente indirectamente lo están acusando de que él está así porque está en pecado, pero todos sabemos en el primer capítulo, ¿verdad? De que es Satanás el que ha creado todo esto porque Dios le ha dicho que Job puede aguantar y puede glorificarlo a él por medio de seguir adorándolo aún en los momentos difíciles. Pero Job no sabe nada de esto. Pero entonces en los últimos capítulos, cuando ya por fin Dios habla, Dios impresionantemente, ¿cuántos han leído el libro de Job? Bueno, qué bueno que son varias. Usted se va a dar cuenta que Dios le empieza a dar una clase de zoología, o sea, de animales. De que tal animal hace esto, tal animal hace lo otro, le empieza a hablar de los animales marinos, le empieza a hablar del águila, le empieza a hablar del zorro, o sea, una cosa que uno dice, bueno, pero esto qué tiene que ver con nada de lo que está viviendo Job. En ningún momento Dios le explica, que sería lo más lógico para nosotros en nuestra mente humana, de que le dijera, mira, lo que pasó es lo que nosotros leímos en el capítulo 1. Yo tuve una conversación con Satanás, él me dijo esto, yo le dije esto, por eso perdiste tus hijos, pero no te preocupes, yo te voy a recompensar. No, en ningún momento le explican nada de esto. Nosotros lo sabemos porque lo leemos, pero Job no tenía ni idea de esto. Y entonces Dios le empieza a hablar como que fueron a un zoológico y le empieza a hablar de todos estos animales. Por favor, léalo, hermano. Y uno se queda como, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la aflicción que está viviendo? ¿Esto qué tiene que ver con todo lo que Job está, esa situación que lleva tanto tiempo? Pero entonces Job, con esa conversación de animales, se le abren sus ojos, reconoce a Dios y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tu sabiduría es tan grande que yo no la puedo comprender. Y ahí Job tiene una revelación y un encuentro tan poderoso que esto sana su alma de lo que él vivió. Entonces, póngame mucha atención a esto que le voy a decir. Usted a veces está esperando que Dios le va a hablar a usted algo, pero Dios le va a hablar lo que Él le quiera hablar porque Él sabe cómo usar su voz para lo que usted necesita. Él sabía que Job necesitaba toda esta clase de zoología, de animales, que el animal que el animal otro, que para nosotros no tiene ninguna comprensión. Incluso eso dice Job, tu sabiduría es tan alta que yo no la puedo comprender.
Entonces quiero pedirle a usted hoy, hermana, que usted se abra a que Dios le hable lo que Él le quiera hablar, porque eso es lo que usted y yo necesitamos. Entonces, ¿sabe qué debe ser la oración de nosotras? Señor, habla lo que tú quieras, pero habla. Habla lo que tú me quieras decir. Aquí está mi oído. Háblame, Señor. Usted no sabe la cantidad de veces que yo he sentido que no he superado un área de mi vida, que hay una herida de mi pasado que no me deja avanzar, que hay algo que no me deja superar. Y yo le digo, Señor, sáname, Señor, ayúdame a superar esto. Y el Señor me mete en un proceso de hablarme y tratar un área de mi vida que no tiene nada que ver. Pero después, cuando pasa el tiempo, yo me doy cuenta que eso era lo que yo necesitaba para sanar de esta otra cosa. Es como cuando usted va a remodelar una casa. Así nos pasó con mi esposo en un condominio que teníamos antes. Estaba bien feo cuando nos lo compramos, nos íbamos a mudar y mi esposo dijo, no, eso es rápido, nada más le quitamos el chirroc, le ponemos uno nuevo, remodelamos la cocina y queda excelente. ¿Cuánto nos vamos a gastar? Y él dijo, por ahí con $3,000 es suficiente. Yo dije, no, claro, empecemos. Cuando el pie empieza a quitar esas paredes, hermanas, la tubería estaba dañada, las vigas estaban podridas, no servía el desagüe, empezó una cosa tremenda. ¿Cuántas les ha pasado eso? ¿O cuántas han hecho limpieza profunda en su casa, que luego se ha arrepentido? ¿Por qué empecé a hacer esta limpieza profunda? Mire que un día yo dije, voy a hacer una limpieza profunda de mi casa, dije yo, y empecé con la cocina. Y quiero decirle algo, hermanas, que empezó a salir tanta cosa que mi casa, en vez de verse mejor, se veía cada vez peor. En vez de verse más ordenada, se veía más desastrosa. Y venía mi esposo y me decía, ¿qué estás haciendo? Te prometo que estoy ordenando. Estoy limpiando y cada vez peor. Yo sacaba los gabinetes donde estaban las ollas y yo veía que ahí estaba bien sucio, entonces tenía que sacar todo y tenía que limpiar con cloro, con jabón y con la esponja. Entonces, claro, todo ese mugrero caía al piso, pero no podía limpiar el piso hasta que terminara ahí, porque de todas maneras en el siguiente cajón se iba a ensuciar el piso. Entonces, y los niños pasaban, los pies de los niños sucios, la ropa, y yo, Dios mío, qué desastre. Y ahí Dios me habló y me dijo, así es la vida de las personas que yo agarro. Cuando yo llego a la vida de una persona, parece que va peor, pero no va peor. Parece que no va avanzando, pero sigue avanzando. Parece que está perdiendo todas las batallas, pero va a tener victoria en la lucha. Parece que no está conquistando, pero sí está entrando a conquistar el territorio que yo tengo para ella. Parece que está en fracaso, parece que no avanza, que cada vez está peor, pero Dios sí está obrando. Pero entonces, del aplauso al que vive. Pero entonces, así como yo tenía que limpiar una cosa para limpiar otra, ¿cuántos saben esto? O cuando estábamos en aquel condominio, había que arreglar las vigas, porque si le poníamos el chirroc y la pared ahí, eso iba a estar por un rato, pero luego eso se iba a deshacer. Entonces, así el Señor va a empezar a tratar áreas de nuestra vida que para nosotras no tienen una relación con la que nosotros estamos esperando que Dios trate. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la confianza. No, el Espíritu está trabajando. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y a medida que el Señor empieza, mire, yo le voy a decir a usted, y este ejemplo yo se lo he dado, pero esto es muy importante porque así es como Dios me habló mucho a mí. Yo me recuerdo, hermanas, que yo era una persona muy difícil en mi carácter. Usted no se alcanza a imaginar qué tan difícil era yo. Una persona muy, muy difícil, muy terca, muy llevada a mi parecer.
Y entonces mi esposo, él también tenía lo suyo. Estábamos bien jóvenes los dos, ¿verdad? Él también tenía su manera de ser. No vamos a decir que solo era yo. Pero entonces nos peleábamos y yo le decía, Señor, cámbialo, transfórmalo, está muy mal él, Señor, haz algo en su vida. ¿Y ustedes qué creen? Dios no hacía nada con él. Yo hasta le decía, oye, ¿y Dios qué te ha hablado? Y él nada. Y yo, pero no sé, no te ha corregido. Escucha, cuando fuimos a la iglesia, ¿viste lo que dijo el pastor? Y él no, ¿qué dijo? Y yo, ay, Dios mío. Y cuando el pastor estaba predicando, yo decía, que lo oiga. Y luego le decía yo en el carro, ¿qué recibiste hoy? Y él recibía otra cosa que no tenía que ver con lo que yo quería que él recibiera. Y yo, ay, Dios mío, y llorando, Señor, cámbialo, Señor. Pero entonces el Señor empieza a decirme, cada vez que ustedes peleen, yo quiero que tú vayas y le pidas perdón. Y yo, bueno, no tenía yo problema al principio hasta que me tocó practicarlo, hermanas. Yo estaba, no, sí, aleluya, gloria a Dios, sí, claro. Cuando empezó la cosa, ay, hermanas, eso para mí fue, yo, vea, yo con vergüenza se lo cuento, pero se lo cuento para que usted vea lo que Dios hace. Yo lloraba en el piso del coraje de saber que tenía que ir a humillarme y a decirle, perdóname. Se lo soy sincera, yo me encerraba en el baño y lloraba del coraje, de la ira, para que vean cómo yo era iracunda, de la ira, hasta temblaba de la ira. Y Dios me decía, levántate y ve y pídele perdón. Y entonces yo, ay, no, eso para mí era muy difícil, hermanas, pero yo sí amaba mucho a Dios y yo le creía a Dios. Yo decía, bueno, Dios está haciendo algo conmigo. Y Dios me decía, no me estás pidiendo que quieres más de mí, no me estás pidiendo que quieres una comunión conmigo. Y yo, sí, lo voy a hacer. Y iba, hermanas, una y otra vez. Y yo ya les he contado la historia que él muchas veces me trataba mal. Cuando nos estábamos peleando me decía, ¿para qué me dices eso si luego me vas a estar pidiendo perdón? Y yo me iba bien brava y el espíritu, ve y pídele perdón. Y yo, no, porque mira lo que me dijo. Siempre yo pidiendo perdón y tú a él no le dices nada, él está bien mal. Y ahí peleando, y él, ¿lo vas a hacer o no? Yo, está bien. Iba. ¿Y sabe qué, hermanas? Yo no me daba cuenta que Dios estaba tratando un área de mi corazón. Y póngame mucha atención aquí porque esto es bien importante. Ya ahora que han pasado los años, ¿verdad? Me di cuenta que si Dios me hubiera cambiado a mi esposo, como ya lo cambió años después, yo nunca hubiera podido tratar esa área de mi vida. Si Dios no hubiera respondido esa oración, yo no hubiera podido superar eso malo que estaba en mi corazón. Ese orgullo, esa arrogancia, nunca Dios hubiera podido tratar mi corazón si Él me hubiera cambiado al marido rápido. Y ahora que han pasado los años, aunque en ese momento no entendía, me pongo a analizar y digo, si Dios lo hubiera cambiado como Él es ahorita, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado? Yo hubiera tomado la autoridad de la casa y hubiera dominado todo, hermanas. Y hubiera hecho de mi casa un desastre, porque lo hubiera dominado a la fuerza. ¿Cómo es a la fuerza? No es con fuerza física, sino con manipulación. Y eso, nosotras nos tenemos que quitar eso, porque Dios detesta la manipulación. ¿Y cómo es la manipulación de una mujer? Ah, no hizo lo que yo quiero, ya no le hablo. Y entonces la ley del hielo, ¿verdad? Se llama, en Colombia se llama la ley del hielo. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Estás tratando de torcer la mano de tu marido para que haga lo que tú quieras. Y entonces es la típica, ¿verdad? Lo he visto muchas veces porque así era yo. Que el marido ya termina haciendo todo lo que la mujer quiera para mantener la paz en el hogar, porque es una fiera, ¿verdad? Y entonces el marido dice, ay, digámosle que sí, porque yo ya no quiero que no me hable por 3 meses, que luego no me haga la comida sin sal, que no me mande el lonche, y para evitar todo ese problema, digámosle que sí. Y esa no es la voluntad, hermanas, de Dios.
de que nosotras le quitemos la autoridad a nuestro esposo. Eso a Dios no le agrada. Porque esa era Jezabel, ¿verdad? Un día vamos a predicar de Jezabel. Hermanas, nosotras tenemos que deshacernos de todo eso. Y si Dios no me hubiera permitido pasar por eso y me hubiera cambiado a mi marido como es ahora, yo hubiera sido terrible. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay cosas que Dios no te va a responder tan rápido porque están purificando tu corazón. Hay hornos, son situaciones, es como un horno que tú entras, que no te las está cambiando porque Dios está tratando con tu corazón. Hay situaciones que Él no te las cambia, te las deja porque son el instrumento de Dios para formarte, para purificarte, para hacerte una mujer fuerte en fe, una mujer que le crea a Él, que lo alabe en medio del quebranto, que no se queje, sino que adore y agradezca en medio del problema. Todas esas situaciones son las que Dios usa, pero ahí estamos nosotras, ¿verdad? No. Yo quiero que tú hagas esto. Y ahí es donde nosotras, hermanas, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Ya se me fue el tiempo. Señor, dame el poder que yo necesito para pasar esto que tú quieres que yo haga. Me abro a tu voz. Háblame, Señor, lo que tú quieres que yo haga en este momento. Y sabe, ya con esto voy a terminar. Preguntarle al Espíritu, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahorita en mi vida? Muéstrame, Señor. Muéstrame qué es lo que tú quieres tratar conmigo. Muéstrame cuál es el área en la que estamos trabajando. Y busque al Señor. Ya con esto vamos a terminar. ¿Cómo lo buscaron los discípulos? En oración. Mire, cada vez que usted está viniendo aquí a la iglesia, usted se está llenando del Espíritu. Cada vez que usted se está conectando los martes a las 5 de la mañana a la oración, usted, sin darse cuenta, el Espíritu está haciendo algo en su vida. Cada vez que usted ora en su casa, usted se está llenando del Espíritu. Cada vez que usted lee su Biblia, usted se está llenando del Espíritu. Cada vez que usted se congrega y participa en la alabanza, en la adoración y levanta sus manos, usted se está llenando del Espíritu. Por eso es tan vital, importante que busquemos a Dios, porque solas no podemos. Es el Espíritu el que nos transforma, el que nos da la fuerza, el que nos lleva a donde Dios nos quiere llevar, el que hace de nosotras las personas que Dios nos llamó a ser. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotras como mujeres? No estar en nuestras fuerzas. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál es la batalla, la lucha, el problema que estás llevando en tus propias fuerzas? ¿Cuál es la situación que estás llevando tú sola? Te traigo una buena noticia. Esta es la buena noticia que les prometí desde el principio. No estás sola. No estás sola en tu lucha, no estás sola en esta vida, no estás sola en tu quebranto, no estás sola en el proceso, no estás sola en lo que Dios está haciendo contigo, no estás sola en tu trabajo, en los problemas, no estás sola. El Espíritu Santo fue enviado dentro de ti para ayudarte, para empoderarte, para acompañarte, para fortalecerte. El Espíritu Santo fue enviado para fluir dentro de ti y hacer la obra que solo Dios puede hacer. No tienes que llevar tus situaciones solas, llévalas con el Señor. Dile, Señor, dame tu espíritu para vencer esto. Si acaso es la pereza, es la ociosidad, si acaso es que tu carácter o cualquier cosa que sea tu batalla, dile, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Necesito tu sabiduría, necesito tu poder, sola no puedo. Y el Señor te va a ayudar. Busquemos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesita una mujer para criar sus hijos, para llevar su casa? El Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo todos los días, todas las mañanas, en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, en todo problema. Meta al Espíritu Santo. Dígale, Señor, dame el fluir de tu Espíritu. Ven con tu Espíritu. Pongámonos de pie. Dele aplauso al Señor.